Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae, arriba en Ganga. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae, arriba en todo. Yo soy Lucero Madrugae. Mundo va a temblar, batalla gangulero. 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 Lumbe, lumbe, lumbe la cueva en Ganga. Si Lucerito da seré, seré. Palo, guindia, pues esa güey. Dice, va con licencia, dice todo un fumbe que cuenta, dice arriba en Ganga, dice arriba en Toto. Va con licencia de todo tataí, tatara, yayi, dicen Gueyo. Dice, para que cuente, dicen Cheche, dicen Lonzara, dicen Cariajo, dice los propios Tata Lungüiza. Para que Urie, dice los Mundeles, que son, dicen Burucutela. Dice, para que Urie, dice Munú, dicen Bafunga. Dice, para que Urie, Macongo, Guandia Mundú. Para que Urie, Miniampungo. Dice, para que Urie, Cuiquí Mafinda, para que Urie Cachanga, Carire, Soquinacue, dice para que Urie, dice los Mundeles, que son, dicen cosa mala, dice para que Urie, dicen Cheche, dice los propios Lucancasa, dicen Cariajo, los propios dicen Dokin, dice los propios dicen Cachinca, dice para que Urie, dicen Cheche, los propios dicen los Fuama, dice para que Urie, dicen Cheche, los propios dicen Candiampembe, dicen Carajo, dice va con licencia. Dice, los propios dicen Kisimusenga, licencia Mayanquere, licencia Centella Andokin, licencia Nueve Saya, licencia Viento Malongo, Luna Nueva, 7 Saya, dice licencia Quimasa 4 Vientos, licencia, dicen Pungo en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia en Zambiampungo, licencia Monalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, licencia Guatariamba, dice licencia, dice todo, dice Musanga, dice licencia, dice todo, dicen Dimbo, licencia todo Fumbe, licencia todo Dimbamba, licencia todo Kisimbi, licencia todo, dice Quindindi, licencia todo, dicen Pungo en Pumba, dice licencia Sarabanda, licencia Lucero Monte, licencia Sarabanda, licencia Mamá Umbo, Mamá Kengue, Guatariamba, Quilanga Zonga, licencia Lungoa, en Cuniana Aribe, Sanga en Fumbe, licencia en Gusendundu, licencia Funde en Cana, licencia Sauntí, Caungo en Toto, licencia en Ganga Cabuló, licencia Nueve Uña, 9 Pasos, licencia Mariano 9 Pasos, dice licencia Quiyumba en Fuiri, dice licencia, dice que todos dicen cuenta Cheche, dice para que Urie los Mundeles, que son Burucutela, los propios Lucancasi, los propios dicen Mundo Carire, dice para que Urie, dicen Cariajo, dice los Mundeles, que son, dicen cosa mala, Cariajo, dice Yabadá, dice los Mengas de Loyo, dice para que cuente Cheche, dicen Cariajo, dice para que Urie, dicen Fuiri, dicen Cheche, dicen Bacheche, dice para que Urie, dicen Cariajo, como dicen los propios dicen Lucancasi, dice para que Urie, dicen Carajo, los Tata Lungüiza, dice para que Urie, dicen Cheche, los Mundeles, dicen Cariajo, dice Dabioco, dicen los Mundeles, que son Burcutela, dice que son cosa mala, Cariajo, dice Urie, dicen Tata, dicen Lungüiza, dice Urie te lo dicen Lucancasa, dicen Cariajo, dice Urie te lo dicen los propios, dicen Cachica, dice Urie te lo dicen los Puama, dicen los Candiampembe, dice Urie te lo dicen Cariajo, dice los Mandayo. Los ganguleros nos preparamos para el fin de año, para quitarnos todo el arrastre que podemos tener para comenzar un año nuevo.
pero este trabajo o esta ensara que vamos a realizar es para en contra de nuestros enemigos que siempre hacemos a fin de año también. Para los que no conocen, siempre se hacen trabajos en contra de nuestros enemigos el fin de año. Este trabajo se llama Mambela, Tata Wamba, Macundo, Macundú, Maimbumbi, Ningwiri, Muniaca, Mbembo, Cueto. Que esto viene siendo como un hombre muerto de los antepasados que sale de la sepultura de un cadáver con sus manos. Y vamos a hacer la representación de las manos de un infuiri, de un espíritu, de un muerto, de un inquisi malongo, de un inquisi de nganga. A las manos se le llama Munica en Cueto. Otros lo conocen como Mbembo Cueto o Munica en Mbembo Cueto. Es como conoce las manos. Nosotros vamos a realizar la representación de las manos de un espíritu humando el lutete o la jícara de la manera que lo estamos viendo ahí. Y de esa manera vamos a tratar de hacer una mano que va a representar al espíritu que nosotros vamos a enviar o vamos a mandar o vamos a real en base a la obra que nosotros vamos a realizar. La obra le podemos poner tierra de cementerio, le podemos poner también pimienta de Guinea, le podemos poner palo rayado como palo vencedor, como palo Ramón, utilizando también la tierra de adelante de la casa donde vive el enemigo o cogiendo un algodón mojado y pasándolo por la acera y recogiendo ese churre, y ese churre lo vamos a poner también en el lutete al final. Siempre estoy diciendo formas primitivas porque no solo los religiosos hacemos limpieza para el fin de año, sino que también arreamos o mandamos inquisi en ganga a nuestros enemigos, porque nuestros enemigos siempre van a estar pendientes de nosotros y nosotros vamos a estar pendientes de ellos. Hacemos, como decimos, un embembo, que significa una mano, pero de un espíritu. Y esto nos va a dar la idea de cómo el gangulero puede trabajar artesanalmente, cómo realiza un trabajo que muchas veces puede ser un poco difícil para las personas, pero a la vez podemos decir que podemos hacerlo. Cuando realizamos estos trabajos, y muchos religiosos conocen las manos como Munica en Cueto o Munica en Bembo o Cueto o solamente Cueto, pues estamos realizando esta ensara y estamos dando fuerza material al espíritu inquisi de Nganga que vamos a trabajar con él, para que el espíritu tenga ese poder de poder utilizar las manos de él materializado. Y esto, como es natural, es un trabajo para los tatas, para las yayis, en contra de nuestros enemigos, porque siempre los que tenemos o estamos en esta religión, siempre tenemos nuestros enemigos, si bien por envidia, si bien porque le caemos mal, o bien porque nuestros trabajos se pueden ver y nosotros de un modo o de otro estamos cumplimentando estas formas primitivas para que las personas que están en la religión o los que no están en ella puedan tener una idea de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo. Cuando decimos la religión Mambela, nos estamos refiriendo a un hombre. Cuando decimos Tata Wamba, quiere decir muertos antepasados. Cuando decimos Macundú, significa muerto que sale de la sepultura. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer, de llamar a un espíritu, como es natural,
de la enganga, pero para darle el poder y la fuerza de tener, como dice, los embembos, las manos, para que pueda trabajar materialmente y pueda agredir a nuestros enemigos. De esa manera damos poder a ese espíritu, y ese poder que nosotros transmitimos a ese espíritu va a ser materializado o materializar al espíritu, porque ya sabemos que mientras más materializado esté el espíritu, mejor trabaja y se presenta como un ser vivo. Para muchos que pueden comprender o no comprender esta religión, Palo Mayombe encierra muchos secretos que no son dados a conocer y que no son conocidos ni por los propios religiosos. Este mismo trabajo se ha mantenido oculto por cientos de años. Hoy lo estamos dando como forma de defensa a nuestros seguidores para que puedan defenderse en contra de un enemigo. Cuando nosotros hablamos con nuestra enganga, con nuestros espíritus, con nuestros inquisi enganga, con nuestro banfume, nosotros pedimos Malala. Malala significa muerte para el enemigo. De esa manera, los ganguleros trabajan en la intimidad de su Munanzo Congo. Muchas veces no conocemos las formas primitivas que tiene un religioso y podemos estar confundidos con esta persona pensando que esta persona no tiene los recursos para poder realizar o hacer una mayumba o una brujería a una persona, porque muchas personas que son religiosos en el Palo Mayombe no se conocen que son religiosos porque mantienen separado su religión de los días cotidianos al cual él vive. Por lo tanto, un mayumbero, usted no va a saber que es mayumbero si él no se lo dice, o si usted no lo ve trabajando, usted no va a saber que es mayumbero. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de la persona que podemos estar pensando que no nos puede hacer algo y nos puede hacer. Podemos ver la mano en Bembo. Simplemente es la mano que representamos para el espíritu, para que el espíritu tenga ese poder y esa fuerza de utilizarse cuando se trabaja en la mañana con el entango o se trabaja con la lemba en la luna. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, como el gangulero hace una mano en el dilongo también, pero es una mano en blanco para poder hacer el trasdoble del espíritu inquisi de enganga, para que ese espíritu no sea cogido y piensen los enemigos que es un espíritu bueno y que no es un espíritu de Lucancasi como este que estamos mandando. Cuando la persona duerme es cuando estos espíritus atacan a la persona y como tienen materializado sus manos, pueden hacer muchas más cosas que un espíritu que no esté materializado de esta manera. El caso de estas formas primitivas es que los religiosos, los padrinos, muchos de ellos no conocen estas formas primitivas. Además, los que conocen alguna forma primitiva de malongo, de ensaras malongo, no la demuestran por miedo o temor a que se lo puedan hacer a ellos. Estas religiones siempre son complicadas. Casi siempre el gangulero que sabe trabaja en la intimidad de su Munanzo Congo y no a la vista de otros religiosos, para así mantener su jerarquía entre los propios ahijados, mantener su jerarquía que él tiene en el Munanzo Congo, y de una forma o de otra haya que depender de ese padrino para realizar cualquier tipo de trabajo. Eso lo mismo sucede en Cuba que sucede en cualquier parte. Fuera de Cuba, pues muchos religiosos padrinos están carentes de muchas formas primitivas
y nos encontramos, como dicen, con esos eslabones perdidos y de un modo o de otro no pueden alcanzar estos conocimientos porque tienen que ser enseñados de esta manera o enseñados por su padrino, y si usted no ha tenido el padrino que lo enseñe, pues usted va a estar, como dice, obsoleto en todos estos trabajos. Si nos damos cuenta, vemos la belleza folclórica de la mano. Tal parece que la mano es hecha, pero fue hecha delante de ustedes ahí, no fue de que yo la tenía a la mano, no. Fue hecho ahí porque de esa manera tal parece que la mano está viva, como nosotros la podemos ver. La religión siempre trae conflicto entre los hermanos religiosos de otros monanzos Congo. ¿Por qué? Porque siempre, si cantan, creen que cantan mejor. Si hacen un trabajo, creen que hacen mejor. Si hacen una enganga, creen que la hacen mejor. Si creen que hacen, pero muchas de estos religiosos carecen de los conocimientos adecuados que tiene que tener un gangulero para demostrar muchas formas primitivas que hoy en día se desconocen y que van a quedar un legado para todos los mayumberos, no solo de aquí, del mundo entero. Mi intención en esta religión es poder demostrar formas primitivas alante de ustedes para que se den cuenta del valor folclórico y del valor primitivo que tienen todos estos trabajos. Podemos así adentrarnos un poco más a estas formas primitivas y nos podemos dar cuenta de cómo trabaja un gangulero. El gangulero va a hacer, como dice, un munica en bembo o en cueto. Va a ser una mano, pero esta mano va a ser una mano que va a estar blanca. Esto significa de que la persona que vea ese espíritu va a pensar que es un espíritu bueno y que no es un espíritu que va a estar perjudicando a la persona y se va a confundir con los espíritus que tiene esa persona, que son espíritus buenos. Por lo tanto, de esta misma forma hicimos en el lutete la mano, y de esta misma manera el espíritu va a trabajar con esta mano y con la otra, pero va a hacer el trasdoble cuando es de día, porque la mayoría de los espíritus trabajan de noche y no de día, y por lo tanto los espíritus viven en las tinieblas. Todo esto es bueno conocerlo, porque así nos damos cuenta de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de un munanzo Congo, cómo un gangulero logra realizar cualquier tipo de trabajo y que son desconocidos para otros religiosos. Para mí, que soy un religioso que mantiene las formas primitivas lo más primitiva posible, muchas veces es un poco difícil poder realizar los trabajos, pero cuando usted tiene un guía, usted está viendo las cosas como son. Como decimos, palo mayombe se aprende en la práctica. Palo mayombe se aprende escuchando. Palo mayombe usted lo aprende y no lo aprende en la teoría. Usted aprende algo en la teoría, pero palo mayombe se aprende en la práctica. Y a pesar de que usted no está con su padrino, usted está mirando el trabajo como se hace y usted puede tener la intención de poderlo realizar sin temor, sin ningún cosa que le dé obstáculo de que no le expliquen lo que está haciendo, y de esa manera entonces usted va a poder abrirse camino en este mundo, como decimos, en este mundo de intriga que es palo mayombe afrocubano. Yo siempre he dicho que esta religión es muy complicada. ¿Por qué? Porque existen cosas que los religiosos desconocen y que yo mismo puedo desconocer. Pero
yo he tenido esa suerte de poder alcanzar muchos conocimientos en base a mi padrino, que ya lee que en finda por Salasaño, que ya está en Fuiri y que cuenta en finda. Otros religiosos no han tenido esa oportunidad y entonces se ven obstaculizados en poder avanzar en estas formas primitivas. Para muchos que comprenden esta religión y para otros que no la comprenden, puede verla como un arte folclórico, puede verla como dice el arte oculto de las reglas congas del palo mayombe. Realizar siempre estas formas primitivas nos va a dar la idea de cómo vamos a realizar un trabajo en un momento determinado. Cómo podemos hacer, como dice un munica en Bembo, cueto. Cómo vamos a hacer la mano de un espíritu. Que este espíritu en vida fue religioso y que nosotros lo vamos a utilizar para mandarlo o arrearlo en contra del enemigo. Tienen que fijarse que si un dedo está a la derecha, el otro está a la izquierda. Tenemos que fijarnos en todos esos detalles porque eso es que nos va a abrir la mente de lo que nosotros podemos estar haciendo. Lo que nosotros tratamos de hacer es de hacer representación de la falange de los dedos de la mano. Por eso vamos a utilizar en Cangrimasango hojas de maíz. De esa manera vamos a hacer como si fuera una mano, como si fuera la falange de los dedos y vamos a poder tener en cuenta que estamos materializando al espíritu, que estamos trabajando con él. Aquellos que son religiosos, que son tata, que son yayi, tienen la oportunidad de avanzar en sus conocimientos para adquirir así ese poder que necesitamos en la religión para realizar cualquier tipo de ensara o trabajo. Cuando vemos cómo funciona Palo Mayombe, nos damos cuenta que verdaderamente es una religión bien primitiva. Es una religión que se monta a cientos de años atrás y que de una forma o de otra es vigente en Cuba y en muchos países que se ha ido transmitiendo esta religión con la llegada de los cubanos huyendo de la isla por el comunismo. Han traído consigo sus creencias y sus costumbres. Claro que muchas veces no ha sido lo suficiente necesario para que las personas puedan aprender formas primitivas que se realizan en el Palo Mayombe a través de cientos de años. Siempre se ha mantenido oculto muchos trabajos. Siempre los trabajos son mantenidos en un tabú y no dejan que otros monazos, otros panguiames, otros hermanos religiosos puedan conocer sobre estas formas primitivas. Como hemos dicho en este lutete, que vamos a amarrar a nuestros enemigos y vamos a hacer también la representación de falange de los dedos para así realizarlo, tener la mano del espíritu del Inquisi de Nganga materializado. De esa manera el espíritu puede atacar a nuestro enemigo sin reserva y sobre todo lo hará cuando duerme. Cuando duerme, la persona tiene el ángel de la guardia separado de él y este espíritu materializado que se transforma como si fuera un ser vivo va con un embele, machete o un garabato, va a dar golpe en la cabeza y en el tórax y en los pies y en las manos de la persona y esto va a traer siempre algunos problemas. Mirando todo esto, siempre recomendamos a todas las personas que no realicen buenas ni malas artes. Simplemente estamos dramatizando escenas folclóricas para conocimiento
de aquel que no es religioso, que quiere saber sobre esta cultura afrocubana, y simplemente aquel que ve esta religión como sus creencias, ayudándolo mucho más a aumentar sus conocimientos y a expandir los conocimientos que ya él tiene. Es por eso que Palo Mayombe es tan importante para aquellos que son religiosos, y como es natural, sin dedorar a otras páginas, esta es la mejor página que usted puede encontrar sobre esta cultura, que te puede enseñar y te puede explicar en base al trabajo que hace. No podemos estar en una página que no sabemos lo que hacen o lo que están haciendo y vemos que verdaderamente son religiosos improvisados, que no son religiosos para hacer un trabajo de esta índole. En realidad, Palo Mayombe o Mayombe es la fuerza y el poder del espíritu material, ese espíritu que cree que está vivo y que no posee cabeza. Es por eso que unieron Brillumba con Mayombe para que la cabeza pensara, y Mayombe es la fuerza. Como hemos dicho en algunos videos, si su enganga no tiene tratado de Mayombe, nunca será una enganga fuerte y poderosa. Todas las engangas que son poderosas tienen que tener convenios o tratados con Mayombe. Mayombe es la fuerza y el poder es la fuerza que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Iremos más lejos de los conocimientos que otros pueden tener. Iremos de una forma o de otra a un entendimiento básico para poder transmitir a las personas estas formas primitivas entendibles. Porque cuando usted no entiende, pues entonces usted se limita a no hacer las cosas o a tener temor de lo que usted va a hacer. Pero cuando ustedes le explican cómo son estas formas primitivas, usted se va a dar cuenta que realmente se trabaja bien primitivo en estas formas primitivas del Palo Mayombe o Palo Monte, como es conocido. Como decimos, Zulu Mongo Candian Pembe. Como decimos, llevamos este espíritu hasta la loma de Lucancasi, de Candian Pembe. De esa manera podemos echar en ese lutete, quemar el nombre de la persona que vamos a trabajarle. Podemos echar tierra al cementerio de 3 tumbas, utilizando los nombres que puede escoger de las tumbas, quemándolo también, echando la ceniza en el lutete, echar pimienta de Guinea y escupir 3 veces cuando tengamos el trabajo ya hecho. De esa manera son lembo de Lucancasi, o como decimos, en Bembo de Lucancasi, la mano de Lucancasi. Todo esto es un poco dramático, un poco aterrador, inspirando muchas veces terror a las personas, porque esto no es un cuento, esto son cosas que se hacen realmente y no es de que estamos haciendo el cuentico para que la gente coja miedo ni nada. Nosotros estamos hablando la verdad, porque con la verdad es que nosotros llegamos a todas las personas, sea buena o sea mala. Siempre hay que decir la verdad, cómo funciona. Los ganguleros se limpian a fin de año y las personas se limpian a fin de año dándose un baño de despojo, pero también arrean a sus enemigos, que esa es la parte que muchos de ustedes no sabían y que solo pensaban que era cuestión de limpieza o baños de despojo, o muchas veces bardeo en la casa, porque muchas veces las corrientes se esconden o los espíritus se esconden en la cocina, en los closets, abajo de la cama, en el baño,
Por eso que muchas veces estamos en el baño y parece que nos están hablando, nos están llamando, pero no hay nadie. Nosotros solo tenemos esa idea, pero son espíritus que también se meten en el baño o en la cocina, o estamos en la cocina y parece que tenemos una persona que nos está atrás de nosotros, pero cuando miramos no es nadie. Y claro, como es natural, son espíritus que muchas veces viven porque se han apegado a usted y han entrado a su hogar y se quedan viviendo ahí porque a todo el mundo, como dice, a todo el mundo le gusta vivir bien. Y si tiene la casa para vivir como espíritu, pues está viviendo, pero te está trayendo malas acciones, y las malas acciones son complicadas para la persona. Entonces tenemos que hacer una limpieza, un bardeo de la casa, sacudir todas las cosas, sobre todo abajo de las camas, con un embele, con un machete, con un garabato, abrir los closets y dar también golpes alrededor del closet, y de atrás hacia adelante ir sacando todas las malas acciones que podemos estar recogiendo en todo este año. Y como es natural, esas acciones las vamos a transmitir a este trabajo, a esta obra, y vamos a mandárselo a nuestro enemigo. Así trabajan los ganguleros. Los ganguleros en Tambatilanga muchas veces no mencionan nombres cuando ellos van a hacer un arreo, y dicen simplemente: esto va en contra de mis enemigos. Los espíritus saben los enemigos, por eso dicen: esto va en contra de mis enemigos. Lo que ellos quieran hacerme a mí, que les suceda a ellos. Y entonces muchos religiosos trabajan de esa manera. Y yo le estoy dando la explicación a ustedes para que ustedes digan: coño, mira cómo es esta cosa, tú sabes, yo no lo sabía, o sí yo lo sabía, pero no me lo habían enseñado bien, o no me lo habían explicado. Y así usted tiene, como decimos, esa amplia sabiduría, entendimiento de lo que es palo mayombe afrocubano. Como el gangulero hace una mano de Lucancasi, como decimos, un embembo cueto, comunica en bembo cueto, que es como le dicen algunos religiosos. Para mí, palo mayombe es una religión bien peligrosa. Pero ¿cómo es peligrosa? Sí, es peligrosa porque cuando usted incumple todas estas reglas, usted se puede obsesar en la religión, porque muchas veces cuando usted hace un trabajo usted lo ve y entonces usted cree de que usted ya tiene ciertos poderes, pero cuando usted incumple estas reglas congas, estos mismos espíritus que le están dando ese poder se lo quitan y van en contra de usted. Por eso siempre hay que cumplir con nuestros espíritus, nuestra enganga, nuestro padrino, y respetar y atender esta religión con amor y de enchila, de corazón. Por eso siempre hablamos formas primitivas que van a ayudar a las personas a entender un poco más lo que es palo mayombe afrocubano, o las reglas congas de Palo Monte, como es conocido. Realizar estas formas primitivas. ¿Por qué pintamos dos manos? Porque bueno, el espíritu tiene dos manos, como es natural, y una mano va a ser representación de un espíritu bueno en el trasdoble que hace, y la otra mano de Lucancasi va a ser un espíritu malongo que va a atacar a la persona cuando duerme. Esto siempre es un poco, como decimos, difícil de aprender, pero podemos entender porque lo tratamos de explicar lo más entendible posible. Ahora, con hojas de maíz vamos a hacer como especie de una falange, y usted va a verlo de pronto y van a pensar que son huesitos de la falange lo que está haciendo el gangulero a sus representaciones. Como decimos, representamos el lembo en bembo, que es la mano
o como decimos, munica en bembo o cueto, y estamos haciendo la representación de los huesos, de los caicomas de la mano, del espíritu. Lo estamos haciendo con hojas de maíz, que ustedes saben que la hoja de maíz representa a Cuba Allende, para atacar directamente con enfermedades al enemigo, cuando este enemigo ha tratado de un modo o de otro de hacernos daño. Por eso el gangulero mantiene estos secretos, mantiene estas formas primitivas sin enseñárselas a sus ahijados. Claro que estos son trabajos en Tambatilanga de cientos de años atrás, que muchas veces no han llegado a otros religiosos, pero ahora sí tienen la oportunidad de que si usted es religioso y tiene sus enemigos, pues usted va a poder defenderse de la brujería que otro le hace, o esos padrinos abusivos que abusan de usted. Usted va a poder ahora hacerle un trabajo a él, y de esa manera usted va a poder defenderse. Antiguamente estos padrinos influenciaban metiéndole miedo y temor a sus ahijados, pero los ahijados tenían temor en salirse de esos munazos congos. Pero hoy en día, gracias al programa de Tataí Tiraca, Induana Panguila, podemos, como decimos, ayudar a aquellos creyentes que verdaderamente quieren aprender en esta religión, a esos tatas, a esas yayis que van aprendiendo cada día más, y llegará un momento que están, como decimos, aptos para realizar cualquier tipo de trabajo, porque lo están viendo en la práctica, lo están viendo explicado cómo es el trabajo. Y si es una persona inteligente, verá el video una o dos veces para darse cuenta de cómo es que trabaja un gangulero. Aquí podemos ver como si fueran las manos, como si estuvieran en el esqueleto. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mágico que tiene esta religión, que podemos hacer cosas que son increíbles, pero que son verdaderas, y que a la vista momentánea de cualquier persona, si no se fija, puede pensar que es la mano de un esqueleto, pero simplemente son hojas de maíz que hemos presentado, y cada nudo que nosotros hacemos un nudo al enemigo mencionando su nombre y pidiendo lo que nosotros queremos, y eso va a ser transmitido al espíritu para atacar a esa persona cuando esa persona está lecando, está durmiendo. Porque cuando duerme, como dijimos, el ángel de la guardia de la persona se aleja, y como es natural, va a ser más fácil para el espíritu atacarlo. De esa manera, ¿por qué tenemos dos manos? Porque el espíritu tiene dos manos, como sabemos, pero esta mano, el espíritu va a representarse como un espíritu bueno. De día, cuando está alentando, está el sol, el espíritu va a trabajar, pero muy ligero, y no va a hacer mucho daño, como en la noche, cuando el espíritu o la lemba está en el ensulo, la lemba está en el cielo, la luna está en el cielo, y podemos entonces, el espíritu puede trabajar intensamente arriba de ese enemigo que tenemos. Uy, yo dicen ganga, dice abre cuto burindinga, hasta que en bonda tataita, dice iraca, de munda placa, y acá na funda en kele kuna manguaco. Ya huiza, dice todo gangulero, ya mamba que uri en sila, jocuma talanquera, dice pa' que cuende cheche, dice bacheche, dice lo ensila, dice lo enfinda, dice los propios dicen cunalombo, dice los propios dicen calunga, dice yo pide, dice los licencia, dice los propios dicen tango, dice yo pide licencia, dice los propios dicen lemba, dice los propios dicen kele, dice los propios dicen zulu, dice yo pide licencia, dicen cariajo, dice que malalá, dice urie, dice mundele,
que la muerte se coma al enemigo. Lo cierto es que para muchas personas esta religión es temida, ya que realiza infinidades de trabajos que otros religiosos no conocen. El problema que yo siempre tuve en la religión era de que yo le decía a mi padrino, bueno, padrino, si ahora a mí me hacen un tipo de brujería de esta índole, ¿cómo yo me voy a defender? Entonces me decía, no, usted aprenderá para defenderse. Y yo, sí, pero ¿cómo voy a aprender todo esto? ¿Cómo yo voy a aprender todos estos signos y todas estas cosas? ¿Cómo yo lo voy a aprender? Bueno, lo aprendí. Eso quiere decir que tenía interés en lo que yo estaba haciendo. Mi interés era muy importante de cuando me echaran un bilongo, una mayumba a mí, entonces yo poderme defender. Eso era todo lo que yo quería hacer. Yo no quería hacer trabajo a la gente por gusto ni nada, simplemente defenderme de la brujería que me pudieran estar haciendo. Porque como es natural, cuando una persona pues repunta correctamente en la religión, pues otros religiosos sienten envidia, sienten celo de cómo esta persona que entró el otro día a la religión ya puede estar trabajando de una manera primitiva, al cual él todavía no ha aprendido. Y todo esto te puede traer problemas, te puede traer complicaciones. Y aquí estamos haciendo un signo de Lucan Casi. Como es natural, vamos a utilizar este signo para coger a la persona por todos los caminos que tenga. No va a ser de que no, vamos a cogerle por este camino, no, por todos los caminos que él ande y pase, va a estar pendiente este Inquisimalongo, como decimos, este espíritu que salió de la tumba, este espíritu que se dice Macundo Mandú, que es el espíritu que sale de la tumba, para pedir malalá, para pedir muerte. Eso es lo que está haciendo el espíritu, eso es lo que va a hacer el espíritu, mandado por el tata o tataíta o la yayi. Estos trabajos no pueden ser hechos por enguellos. Esos trabajos por enguellos no hacen caso al trabajo que usted está haciendo, porque los espíritus tienen jerarquía y en vida eran tata, entonces no van a obedecer a uno que es enguello. O sea que si usted es enguello solamente, usted tiene que seguir aprendiendo y cuando tenga una oportunidad, poder rayarse. Hacemos de tata, hacemos 2 rayas que son los mismos nudos que está representado como parece la mano o la falange de un esqueleto de la mano, pero simplemente son hojas de maíz en cangrimasango. Aquí está lo mágico y el poder de estas formas primitivas que muchos desconocen, que soy la única persona que ha llevado a ustedes tantos conocimientos y que hasta el momento no ha habido otra persona que lo ha hecho de esta manera. Hay muchos cuentos y hay muchos libritos y mucho de que cómetelo y dale y tú esto y tú lo otro, pero todo eso es cuento y fantasía. Usted no puede pensar que usted va a coger y va a decirle al espíritu cómetelo y el espíritu va a ir corriendo para allá a comerse. Eso es una cosa de fantasía que tienen las personas obsesadas en la religión. Para nosotros poder realizar un trabajo que surta efecto, tenemos que llevar a este tipo de cosas, a estas presentaciones que nosotros hacemos, que como ustedes ven no son tan fáciles como parece, y eso que yo las trato de explicar lo mejor posible. Así que si cuando usted piense de que hay personas que dicen que ellos mandan legiones de espíritus, una legión creo que tiene 1000 espíritus, 1000 personas, así que son 1000 espíritus que manda. Cada vez que manda 1000 espíritus.
Y son personas que están ya sollidos en la religión, locos. ¿Por qué? Porque esta religión obsesa a las personas. Por eso usted se tiene que quitar de lo que es su vida cotidiana, de lo que es la religión. Porque si no, usted termina loco en estas cosas. Cuando usted nada más piensa en la religión, usted no tiene ni deseo sexual. Usted simplemente está pensando en el brujo, el brujito, los muertos. Eso es lo que usted piensa. Usted tiene que darle su mente, usted tiene que expandirla y trabajar, como decimos, cuando sea necesario y cuando no pararte y olvidar que la religión existe. Uno no habla de religión con una persona que no es religiosa. ¿Qué yo voy a hacer con una esposa mía que no es religiosa hablando de religión? De que yo hago muertos, de que yo mando. ¿A ellos qué les interesa nada de eso? ¿O qué le va a interesar a un amigo tuyo que si tú mandas muerto, deja de mandar muerto? Si él no es religioso, que él simplemente es una persona que es católica. Entonces nos encontramos toda esa facenda, porque eso es mentira, tú sabes. Y entonces, no, de que mando muerto y que eso. Y las yayis también están acabando. Las yayis no son los tatas solo los que hacen estas cosas. Las yayis están obsesadas totalmente. No son todas, claro, no son todas, pero muchas están obsesadas en esta religión porque, claro, están viviendo también de la religión y como están viviendo de la religión, pues quieren aprender más y ahí se obsesan. Aquí podemos ver que estas flechas que están de esa manera, ovaladas así, está representado, como hemos dicho, lo hemos enseñado, Mama Chola. Y estas representaciones, aquí podemos ver a 7 rayos, aquí a Mama Chola, aquí a Guatariamba, la justicia, aquí a Centella Indoki, aquí Indoki. Aquí vemos una mano que representa los espíritus, representan otra fuerza que no la podemos decir, y representa aquí, de este lado, a Lucancasi, a Remolino, que representa a Centella. Aquí podemos ver un 4 vientos, y aquí vemos a Mamá Umbo, Mamá Kengi, podemos ver, y el signo que aparece aquí del Entoto Yaca, de la tierra de este Munanzo Congo, que identifica esta patipemba o signo. Si no hace ese signo, no se justifica lo que usted está haciendo. Por lo tanto, estas formas primitivas siempre son conflictivas, complicadas. Llega un momento que usted o aprende o llega un momento que usted se retira de la religión, porque cada vez son más cosas. Mientras usted está más tiempo en la religión, va siendo más difícil. Vemos que hay 3 manos, por eso mandamos a buscar tierra de 3 tumbas con los nombres, para quemar los nombres y poner la tierra arriba de eso en Cangri Mazango, al cual pedimos a nuestros enemigos, en contra de nuestros enemigos, y amarramos para así mandar al espíritu Inquisienganga materializado a trabajar en contra de esta persona cuando está lecando, cuando está durmiendo. Una cosa, yo siempre digo, cantar es una cosa y hacer brujería es otra. Hacer brujería es una cosa y hacer fundamentos es otra cosa. Los fundamentos de Nganga o los candangos de 7 rayos o Nganga de Sarabanda, todo eso es diferente a cuando usted hace una brujería o hace una mayumba, como podemos ver aquí, que esto siempre va adelante de la Nganga. Todos estos trabajos se hacen adelante de la Nganga. Nosotros lo estamos presentando para que ustedes tengan una visión más buena y puedan interpretar mejor esta forma primitiva. Pero todo esto va adelante de la Nganga. Frente a la Nganga nosotros hacemos este trabajo. Para mí, sin duda, es un poco complicado, como lo es para ustedes. Recuérdense que yo soy un gangulero. Yo no soy un narrador, ni soy un editor, ni nada de eso. Todo eso yo lo he tenido que aprender en base al esfuerzo que yo he hecho
¿Por qué he hecho este esfuerzo? Por la falsedad y la mentira que encontramos actualmente en el palo mayombe afrocubano. Y de esa manera, pues, abrimos nuestras mentes a todas las personas que están dentro de esta religión y a aquellos que quieren aprender sobre la misma. Como decimos que se llama este trabajo, Mambela Tata Wamba, Macundo, Macundú, Embumbi, Mingwiri, Munica, Embembo, Cueto, que más o menos quiere decir, como dijimos anteriormente, al principio de este programa, es un hombre, es la mano de un hombre, un muerto, antepasado, que sale de la sepultura de un cadáver y sus manos. Y esto es lo que nosotros estamos realizando aquí, que a la vista de todos ustedes se pueden dar cuenta de la belleza folclórica que nosotros presentamos, ya que Palo Mayombe tiene una belleza extraordinaria y aquellos que la procesan pues pueden aprender mucho más relacionado a esta cultura. Cuando cualquier persona haga ese trabajo, ustedes saben que es un trabajo mío. No lo puede presentar adelante de hacerlo porque usted sabe que eso es un trabajo de Tataí Tiraca. Los trabajos de Tataí Tiraca todos lo conocen. No hay parecido en nada. Son todos trabajos originales de mi Munanzo Congo que yo lo he aprendido a través de los años y sigo aprendiendo para así poder transmitir a todos nuestros seguidores formas primitivas que van en un momento determinado a salvarlo de alguna guerra de esos enemigos. Utilizamos, como decimos, podemos echar en ese lutete. Cuando terminamos, podemos utilizar todas las hojas de maíz, ponerlas en ese lutete, echar tierra de 3 tumbas con los nombres de las tumbas que nosotros cogemos, hombres, quemar los nombres, quemar el nombre del enemigo, echar pimienta de Guinea, echar palo rayado, echar palo vencedor, palo Ramón, podemos echar jiquí o podemos echar otro palo fuerte para así tener a nuestro enemigo por la rienda. Como hemos dicho, este espíritu va a atacar en la macureré, en la madrugada, cuando nuestro enemigo está durmiendo. Dice, cuela, dicen cheche, dicen carajo. Dice, yo van a armar los mengas de Lulú. Dice, para que huya, dice los mundeles que son borucutelas, que son cosas malas, cariado. Para que huya, dice los muanas que dicen cosas malas. Dice, huya, me lo dicen cariado porque yo manda. El gangulero tiene énfasis en pedir a los espíritus. El gangulero llora a sus enemigos. Llévatelo, dice carajo, dice porque yo pide, dice llévatelo, dice úriatelo, dice a los punteros que son cosas malas, dice úriatelo, dice carajo, dice yo manda, dice carajo, dice para rayo parta criumba de lo yo, dice uri yo, dicen ganga, dice taquen bonda, dicen cheche, dicen bacheche, dice con todo en fuiri, con todo en fumbe que cuenta, dicen ganga, dicen carajo. Los propios dicen Mariano 9 Pasos, dice Beto en Gangandoki, cariao. Dice yo pide, dice licencia. Dice a los marianos, dice a los padrinos, dicen de lo yo, cariao. Dice yo pide licencia, dice para que huye, dice los mundeles, cariao. En el mundo fantástico de la religión, el énfasis que usted haga a los espíritus, a su enganga, que lo están escuchando, va a llegar más profundo al espíritu material, al espíritu materializado que nosotros hacemos. Podemos dar también un insuso, un gallo a la obra que nosotros podemos hacer y ponemos ese lutete en el medio del dilongo y eso
y esas hojas de maíz dentro de ese lutete para cubrirlo con entoto en finda, con tierra de cementerio, y prenderle una vela en el medio como si estuviéramos velando a nuestros enemigos. Podemos arrear con fula, podemos arrear con enque cuya cumbamba, con el guiro de arreo, y de esa manera el gangulero va a defenderse de la brujería, de la mayumba que le hagan otros religiosos. Como hemos dicho, muchas personas no lo sabían, pero los ganguleros esperan al fin de año para arrear o mandar espíritu inquisis de enganga a nuestros enemigos. Por eso tenemos que aprender para podernos defender de la brujería o la mayumba que nos pueden hacer otras personas. Siempre no puede faltar la limpieza que vamos a tener o el baño de despojo, porque eso es importantísimo para comenzar un año nuevo. Por eso los religiosos no se hacen el baño antes ni después. El mismo día 31, antes del primero, se dan el baño de despojo para quitar todo el arrastre en caso que haya sido arreado, mandado o hecho alguna mayumba, alguna brujería. Dese la oportunidad de dejar un mensaje por algo que a lo mejor no entendió. Trate de ver el video de nuevo. Cuando usted lo ve por segunda vez, usted lo va a asimilar mejor. Haga un clic si le gustó el video y mantengan estas formas primitivas apuntadas para que no se olvide, y en un momento determinado estas enseñanzas le van a servir para toda su vida como religioso o religiosa. Un ensalamaleco para todos los tatas, para todos los tataitas, un ensalamaleco para el tata Lamba, un ensalamaleco para el tata Marvin López y un salamaleco para todos los panguiames de Cunanchila de corazón, que el Sambiampungo cutar en todo donde ame da hue. Pues tu lucero viene alumbrando. Pues tu lucero viene alumbrando. Lucero prima, lucero madura, lucero prima, lucero madura. Saludando a todos los fumbe con lucero madura, lucero prima, lucero madura, lucero prima, lucero madura. Pues tu lucero viene alumbrando. Suelta el perro mayora, cuida con ese marrón con sondangahue, arriba en todo. Suelta el perro mayora, suelta el perro mayora, cuida con ese marrón con sondangahue, arriba en todo. Suelta el perro mayora, suelta el perro mayora, cuida con ese marrón con sondangahue, arriba en todo. Suelta el perro mayora, suelta el perro mayora, cuida con ese marrón con sondangahue, arriba en todo. Arriba en todo. Arriba en todo. Tierra no hay sol, yo brinco la valla. Si mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Yo quemo agua no seco, candela colora. Si mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Si mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Yo quemo agua no seco, candela colora. Con yo quemo agua no seco, candela colora. Uy. Abre camino pa' lucero, abre camino pa' lucero. Yeah, piango, piango, yeah, piango, piango, yeah, piango, piango, yeah, piango, piango. Si a la loma la miré, miré, ya, ya.
Si a la loma la miré, nos vamos ya, ya. Si a la loma la miré, ya, ya. Si a la loma la